Es un problema de salud pública. Es una enfermedad que se puede evitar, es una enfermedad que uno lo adquiere o que las personas lo adquieren por baja salubridad en su medio. Esto es un parásito. La equinococosis es un parásito que el hombre no lo tiene como huésped definitivo, ¿no? Sino el perro es el huésped definitivo. Entonces, lo que se trata entonces acá es de cómo es que eso llega al ser humano. ¿Cómo llega al ser humano la equinococosis? ¿Qué cosa es la equinococosis? Es una teniasis. Es una tenia, el equinococcus es una tenia. Así como existe otra variedad de tenias, la tenia solium, la tenia saginata, eso también es una tenia. La tenia solium mide aproximadamente 1 metro, la tenia saginata puede medir hasta 7 metros. Y al cambio esta tenia mide 4 milímetros, ¿no? Vive en el intestino del perro, la tenia adulta vive en el intestino del perro. Este parásito existe en todo el mundo, ¿no? Existe en todo el mundo. Sin embargo, se reproduce y tiene su campo de vida mejor cuando está en condiciones de condiciones sanitarias muy pobres, muy bajas. Esta equinococosis en su periodo evolutivo, en su etapa larvaria, pasa por una serie por otros huéspedes, en la que a esos huéspedes se les considera como huéspedes intermediarios, ¿no? Es decir, van llevando una etapa del ciclo biológico de este parásito. Lo cierto es que el huésped definitivo es el perro, o la familia de Canidae en general, el lobo, el zorro, ¿no? Ese tipo de animales, la hiena. Y que el huésped intermediario ya es la oveja, por ejemplo, la oveja, o sea, los animales herbívoros. Este equinococcus, viviendo en el intestino del perro, por ser el huésped definitivo, por vivir en el intestino del perro, este parásito va a ovipositar en la luz del intestino, ¿no? En la luz del intestino del perro. Y a su vez va a eliminar, mediante sus heces, va a eliminar al campo donde defeca el perro. El perro no tiene water, no tiene ni baja la palanca, nada de esas cosas, ¿no? El perro va a defecar en cualquier parte, ¿no? Entonces, eso hace de que esto se distribuya en todo un área muy grande donde se va a contaminar con las heces del perro. Estos parásitos o estos huevos en el medio externo tienen una vitalidad importante, más aún si el clima le favorece, y el clima le favorece cuando es un clima frígido, es mejor, ¿no? Si se conserva mejor, es como refrigerado, ¿no? Y por otro lado, el tiempo, entonces acá vamos a poner el tiempo, miren ustedes, acá les pongo, estos huevos tienen alta resistencia, que contienen al embrión hexacanto, y es la forma infectante. Y así va a entrar a los intermediarios y al hombre inclusive. Entonces vive a una temperatura y humedad adecuada. Si vive a una temperatura y humedad adecuada, hasta 294 días a temperatura de 7 grados, miren ustedes. A 7 grados. Y fácilmente acá en nuestra serranía vivimos a esa temperatura, ¿no? Acá en Lima nomás hemos estado, pero hace unos días, a 15 grados, ¿no? Entonces allá en la sierra pues tranquilamente se vive a esta temperatura. Y miren, 294 días, o sea casi un año va a vivir estos huevos. 28 días a 21 grados de temperatura, o sea en Lima puede vivir todavía 28 días, imagínense. Y 10 minutos entre 60 y 100 grados. Esto es otra cosa que debe llamarnos la atención. Es decir, con un solo hervor no se van a morir estos parásitos. Miren ustedes, miren esa resistencia de estos parásitos. Y en la sierra, en la altura, ¿a cuántos grados hierve el agua? ¿Ah? No llega a los 100 grados, llega a los 80, 70 y tantos grados, a 80. Hierve. Entonces imagínense, si ellos dicen, no, yo lo he hervido el agua, ¿ha hervido cuánto? ¿Más de 10 minutos? ¿Ah? Si ha hervido menos de 10 minutos, ese parásito está vivo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso todavía llama más la atención.
Ahora, si yo les pregunto, ¿a qué llamamos huésped definitivo? ¿Y a qué llamamos huésped intermediario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es huésped definitivo? En general. Cuando llega el parásito adulto. ¿Ah? Cuando, en definitivo, cuando se desarrolla el parásito adulto. Pues es aquel animal que alberga la forma adulta del parásito. Y en ello se realiza la reproducción sexuada del parásito. Eso es la definición, entonces, el concepto de huésped definitivo, ¿no? Es aquel que alberga la forma adulta y que en ella es capaz de realizarse la fase sexuada del parásito. ¿Ok? Ese es el huésped definitivo. ¿Y el huésped intermediario, cómo se define? A ver, otro alumno. Huésped intermediario, ¿cómo se define? Para el embrión hexacanto, ¿no? Para el hexacanto. Bueno, yo diría, doctor, que el intermediario sería en aquel huésped que el parásito se logra desarrollar. Se logra desarrollar. Ya es transmitido por el embrión. En tamaño, desarrollar en habilidades, desarrollar académicamente. Él es el que va a ser infectado por el embrión, por el hexacanto. El que va a ser infectado por el embrión hexacanto. Sí, pues así lo adquiere el huésped intermediario. Pero el concepto de huésped intermediario, por ejemplo, ¿cómo es el intermediario de la papa? El intermediario del choclo. ¿Ah? Va al campo, compra en el campo, lo trae a Lima y lo vende. Y gana su platita y gana más que el productor, ¿no? Ese es el negocio excelente. No chambeas, vas, traes nomás y lo vendes de aquí a allá, listo. Y ganas tu plata, rapidito, sin matarte como el agricultor. El intermediario entonces es aquel que alberga una de las etapas evolutivas del ciclo biológico del parásito, una de las etapas evolutivas, y es capaz de transmitir a otro animal, esas dos condiciones deben cumplirse para ser huésped intermediario. ¿Ok? Entonces aquí el huésped definitivo la cumple la oveja, el perro, los animales, los cánidos en general, ese es el huésped definitivo. Esos albergan la forma adulta y en ellos se produce la fase sexuada del parásito. ¿Ok? Y ellos se eliminan en forma de huevo, ¿ya? Para poder, digamos, contaminar el ambiente y así otros animales cojan. Esos otros animales son los herbívoros, les decía. Entre ellos las ovejas. Son las que adquieren el huevo y dentro de esa oveja, ese huevo va a eclosionar y se convierte en una larva. Y esa larva penetra las vellosidades intestinales y toman el sistema de la vena porta. Como cualquier alimento que se absorbe, se meten por ahí y llegan al sistema de la vena porta. Y llega al hígado. ¿Ok? Cuando llega al hígado, estamos hablando de la oveja y estamos hablando del ser humano también. Es lo mismo, porque el ser humano también adquirió ese embrión hexacanto, ¿no? Lo adquirió por vía oral y eso prácticamente va a pasar a su sistema porta también. Llega al hígado entonces. Todos los parásitos, entonces en este caso, todos los parásitos de todas las larvas del Echinococcus van a llegar al hígado. Del hígado recién, unos se quedan en el hígado y otros pasan a los pulmones. Esos que se quedan en el hígado son los que van a generar pues, la hidratidosis hepática. Y los que pasan a otros lados formarán la hidratidosis pulmonar, de glándulas salivales, de cerebro, es decir, de donde sea donde se encontraba. Entonces, el nombre de hidátide ya viene a ser una etapa evolutiva del parásito.
Por eso de ahí viene hidatidosis. Porque el hombre ni la oveja no va a tener equinococosis, no la tiene. El perro sí. El perro no tiene quistes hidatíricos, el perro no tiene, pero sí tiene el equinococosis. Al cambio la oveja sí, y el hombre también tiene quistes hidatíricos. Entonces tenemos en esta etapa dos huéspedes, huésped definitivo y el huésped intermediario. ¿El ser humano qué es? ¿Cuál de los dos es? ¿Ah? Huésped accidental. Y si nos vamos nosotros a analizar el término accidental, accidente, ¿qué cosa es un accidente? Algo que no estaba programado, no estaba previsto. Algo que no está programado, algo imprevisto, ¿no? Algo que, bueno, pues no podemos hacer frente a una situación así, no podemos hacer nada. Y es así en la hidatidosis. Es un accidente. ¿Ah? Por accidente soy pobre y vivo en un lugar insalubre. Por accidente no tengo los medios sanitarios adecuados. Por accidente. Incidental. Entonces, ¿por qué le llamamos accidental? Precisamente por utilizar ese término, es que las autoridades de salud se olvidan de la situación. Como es un accidente, cualquiera lo puede tener un accidente. Pues. Entonces, ¿para qué voy a hacer programas de control de la hidatidosis? ¿Qué les parece? ¿Ah? Entonces es un eufemismo que nosotros estamos accidental. O sea, deberíamos decir es una enfermedad pues por pobreza, una enfermedad por estos problemas. Es un huésped, caramba, desgraciado pues por su desgracia económica, sanitaria, es que adquiere esta enfermedad. No es que sea por accidente. Y al final, ¿qué cosa es un accidente? ¿Que algo que ocurre de forma circunstancial? Tampoco. Un accidente es una suma de irresponsabilidades. Eso es accidente. De repente usted sale corriendo porque alguien lo escuchó un sonido, usted sale corriendo por acá al pasadizo del otro lado. Y alguien que pasaba por ahí tiró una cáscara de platos en el piso junto a la puerta. Y usted sale corriendo, no miró nada, pisó y cae un teca. ¿Listo? ¿Es un accidente? Por irresponsable usted corrió en una circunstancia que no debe correr. Y el otro irresponsable tiró la cáscara de plata. Entonces usted pisa eso y cae. O sea, dos irresponsables. Suma de irresponsabilidades entonces. ¿Y eso es un accidente? De pronto alguien pues se chocó contra un poste en la vía expresa y estaba manejando con el alcohol encima. ¿Accidente? Es un borracho irresponsable pues, que se tiró a manejar, que no debería haberlo hecho. Por su irresponsabilidad se pone a manejar y le pasa eso. O el poste tiene la culpa por estar ahí, ¿no? Accidentalmente el poste estuvo ahí en su camino, ¿no? No es así. Bueno, es cuestión de, es discutible, por supuesto, todo lo que estoy hablando, pero es con la finalidad de que ustedes un poco también reflexionen al respecto a las cosas. Hay muchas cosas que se hablan, se dicen, pero que hay que analizar en su contexto debido, ¿no? Bueno, entonces el hombre, ustedes hablan de huésped accidental. ¿Y por qué no huésped intermediario? Si tiene el mismo comportamiento que la oveja. ¿Cómo lo adquiere el hombre? A ver. ¿Ah? ¿Comiendo pasto? El hombre no come pasto. ¿Cómo adquiere el hombre? Contaminación de alimentos con las heces de los perros. A ver, usted señorita el último, ¿cómo apellida? ¿Ah? Álvarez. Está despierta, ¿no? Está lúcida, orientada en tiempos, espacio y personas. Ya. Le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si a usted le sirven un plato de champainita entre hígado, pulmón, de una oveja que ha tenido quiste hidatídico, y todavía le sirven a la inglesa, es decir, medio crudito, ¿usted la comería? ¿Mm?
sabe que es de un paciente, de una oveja que ha tenido hidatidosis, sabe que es de eso, ¿usted lo comería? ¿Por qué no? Usted ya no le gusta la inglesa, bueno, suponiendo que sí come la inglesa, ¿lo comería o no? ¿Y por qué? No, no lo comería ya, ¿por qué no lo comería? No lo comería. No, Alba, la lista. ¿Qué dice Alba Curo? ¿Lo comería o no lo comería? Usted tampoco lo comería, ¿cierto? Depende si estoy ya, ¿no? Es el embrión, Fernando, es el embrión. No lo comería, ¿por qué? ¿Quién sí lo comería? A ver. No hay embrión, ¿no? ¿Tú sí lo comerías? No hay embrión, ¿Por qué? ¿no? Bueno, uno porque tiene hambre ya. Ya varios días que no come, ahora le llegó la oportunidad. Ya. Pero igual no lo comería. Mediante la comida no se contagia. ¿Cómo se contagia entonces? Si no es por la boca, por las bocas. Que también tiene que haber comido algún alimento que esté contaminado por las heces de los perros. ¿Sí? Usted también comida. Pero esa champainita se supone que en esos pulmones o en ese hígado viene de una oveja con hidatidosis hepática pulmonar. ¿Habría forma de que por ahí se contagie? Con hidatidosis, podría tener hidatidosis al comer eso. ¿Usted cree que no? Otro que cree que sí, a ver. ¿Qué dice Astubilca? ¿Quién es Astubilca? A ver. No se puede contagiar así con la... ¿Cómo? Que no podría contagiarse de esa manera. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué cree usted que no podría contagiarse de esa manera? O sea, comiendo carne no se contagia. Comiendo, en este caso, pulmón o hígado no se contagia. La idea es de que ustedes ya salgan con conceptos claros, definidos sobre esto. Esto yo sé que lo han estudiado ustedes al estudiar el curso de parasitología, también más que cualquier especialista. El especialista en cirugía, ¿qué sabe de anatomía? De animales que tienen hidatidosis, no hay forma de contagiarse para el ser humano. No hay forma. Yo había tomado la ilación del huésped intermediario y había dicho que el huésped intermediario es aquel que alberga una de las etapas evolutivas del parásito y es capaz de transmitirla. Esas dos condiciones debe reunir para ser huésped intermediario. La oveja la cumple. Es decir, tiene esa etapa evolutiva, que es la de los quistes hidatídicos, y a su vez es capaz de transmitirla. Cuando se mata una oveja, el hígado, los pulmones que tienen hidatídico, se lo dan al perro, y el perro se la come, y al comerse las hidátides desarrolla en su intestino la forma adulta del parásito. ¿Por qué? Porque el perro se la come crudo. El perro no va pues, a preparar
cocinarlo, no. Entonces simplemente se la come crudo y ya está. Entonces con eso se cierra el ciclo. Nuevamente crecen nuevos equinococos en el intestino del perro. Pero el hombre, ¿qué ocurre en el hombre? Entonces el hombre, ¿cómo lo adquiere? No comiendo carne, sino comiendo los huevecillos que están en las heces del perro. Entonces para eso, ¿cómo se contagia el hombre? No lavar los alimentos. No lavar los alimentos. Que alguien está en contacto con. Y en todos los alimentos hay la posibilidad de que exista. ¿En qué alimentos hay la posibilidad de que exista esto? Las hortalizas. En las hortalizas, en aquellos alimentos que se comen crudo, las verduras mal lavadas, que podrían estar contaminados con las heces del animal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ya? Es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad más cercana, que es el perro mismo. Cuando el perro defeca en el pasto, en cualquier parte, el perro pues suele revolcarse en las mismas zonas. Entonces ahí se revuelca y en el pelaje del perro van los huevecillos. Van los huevecillos en el pelaje del perro, ¿no? O si no, el ser humano al caminar por el pasto también pisa las heces del perro y va llevando en su zapato, va llevando las partículas y va llevando por todo lado. Y tal es así que, por ejemplo, acá les voy a poner, ¿no? Vamos a mostrar acá en la epidemiología, a ver. Aló, dime Ricardo. Eventual la presencia del parásito en su entorno, ¿no? Matan a sus ovejas en sus domicilios y alimentan a sus perros con las vísceras crudas que contienen los quistes. ¿Verdad? Ok. La mayoría de las veces estos parásitos se adquieren en la niñez. ¿Por qué en la niñez? Porque generalmente los niños pues, son los que abrazan a los perros que vienen del pasto, de la chacra, vienen, lo abrazan al perro y el perro va llevando en su pelaje. Ahora, además el perro, entre perros se saluda y tienen una manera muy peculiar de saludarse, ¿cierto? No es como acá pues se saludan con besito en el cachete, bueno, a veces piquito, pero besito en el cachete, ¿no es cierto? Al cambio los perros, ¿no? Se dan piquito ¿dónde? Ya. Entonces llevan las partículas de ese porque el otro perro no usaba papel higiénico, ¿no? Entonces tiene ahí las partículas de ese en el margen anal. Entonces el otro perro le da besito y después con ese hocico que está con partículas se rasca el lomo y ahí deja las partículas. Entonces va el amo al perro y le pasa la mano por el lomo, ¿no? Acaricia uno al perro, pasa la mano por el lomo. Entonces ya tiene en la mano los huevecillos. Y en esas áreas rurales, lavarse la mano no es pues ir al caño, agüita, jabón o jabón líquido, nada de eso. Sino ahí en la sierra, en esas áreas rurales, las manos limpias son simplemente nada de tierra. Están trabajando y todo, ya a comer. Entonces se sacuden las manos y listo, va a comer. Ahí no hay que lavarse la mano. Van directamente así. Si no hay tierra, la mano está limpia, ¿no? Entonces eso es, para ellos todavía no han llegado los cazadores de microbios. No ha llegado Pasteur, Fleming, Change. Ellos no han llegado todavía a ellos, ¿no? Ellos simplemente están en otra etapa. Entonces con eso agarran el pan, agarran la galleta, ¿no? Que están llevando ahora las partículas del parásito, o sea, el huevo, a su intestino. Y así lo adquiere el hombre. Entonces el hombre adquiere en esa forma, porque es capaz pues de diseminar, por ejemplo, el hombre, se dice que disemina alrededor de 150 a 200 metros a la redonda de un fragmento de heces que está en el pasto. Es capaz de diseminar alrededor de 100 metros a la redonda, ¿no? ¿Por qué? Porque al pisar, al caminar, van desplazando. Entonces los huevos, los sabemos del perro defecó a 100 metros, pero tú puedes tener ya por acá los huevos. Por eso es de alta posibilidad de contagios, ¿no? Es la situación. Entonces, de esa forma la persona lo adquiere. Ahora, el ser humano, una vez que tenga la hiatidosis, tienen el hígado, tienen el pulmón. Les decía, en el hígado son los que van a llegar todos. Eso es el primer lugar donde todos llegan.
Pero algunos se quedan y otros pasan. ¿Y quiénes se quedan y quiénes pasan? ¿Ah? ¿Qué características debe tener el parásito que se queda y qué características tiene el parásito que sale de ahí? ¿Ah? El tamaño, a ver, ¿cuál es cuál? ¿Se quedan los grandazos o los chatos? Grandotes, digamos. Se quedan los grandes, se van los pequeños. ¿Y por qué? ¿Por qué esa discriminación contra Por el tamaño de los vasos. Por el tamaño de los vasos. ¿Y qué tamaño mide el parásito? 7 milímetros. ¿Cuánto mide el parásito parásito? de huevo, ¿no? La larva del parásito, ¿cuánto mide? Que llegó al hígado. 4 o 7 milímetros. Ah, no, ese no es el parásito, ese es el adulto. El parásito adulto mide 4 o 5 milímetros. El parásito adulto. Mide de 5 a 8 micras. ¿Y los vasos cuánto miden? Eso es para tumbar tu teoría. Entonces no es problema de vasos, sino es problema de los sinusoides que hay en el hígado. Los sinusoides son como una especie de coladera y esos sinusoides están rodeados de células de Kupffer. ¿Y qué son las células de Kupffer? Son macrófagos, ¿cierto? Macrófagos de ese tejido. ¿Ok? Entonces, estos parásitos llegan al hígado. Los más grandes no pueden atravesar el filtro de los sinusoides. Entonces, los más grandes se quedan porque no pueden pasar el filtro de los sinusoides. Al cambio, los más pequeños sí pasan. ¿Ya? Y al pasar, toman el torrente sanguíneo que va a los pulmones o a cualquier otro lugar. Y es ahí donde se alojan ya secundariamente en otros sitios. ¿De acuerdo? Y en todos los trabajos de investigación de hiatidosis van a encontrar que dentro de las características los quistes se localizan fundamentalmente en el lóbulo derecho del hígado. ¿Por qué será? ¿Por qué no en el izquierdo? Por el flujo, aumentó el flujo. También hay en el izquierdo, ¿no? Pero esos son los menos. Por la posición. Por la, más que posición, El por flujo. el flujo de sangre. O sea, el flujo portal hacia el hígado es mayor que hacia el lado derecho es mayor que hacia el lado izquierdo. Entonces, por donde hay más correntada de sangre, por ahí se van las larvas. Por ahí va. O sea, el flujo los lleva, los conduce al lóbulo derecho. Entonces, por eso la incidencia de que hay más hidatidosis localizada en el lóbulo derecho que en el lóbulo izquierdo. Entonces, como ustedes, vamos desilvanando las cosas. Para que ya con esas deducciones ustedes sepan el comportamiento del parásito en el ser humano. Eso mismo ocurre en la oveja también, es lo mismo. Ahora, la oveja, como les decía, si tiene quistes hidatídicos, los que matan la oveja ven eso, inmediatamente dicen, no, este hígado está enfermo, este pulmón está enfermo, está lleno de tumores, de quistes. Y se lo tiran para el perro y el perro lo come. Perfecto. Entonces el perro adquirió el equinococosis que le decía. Entonces por eso se convierte en huésped intermediario la oveja. Y el caso del hombre, ¿no podría ser intermediario? ¿Ah? No puede transmitir. ¿No podría transmitir? ¿Habría alguna situación hipotética que sí podría transmitir? Una vómica. A ver, hagan volar su imaginación. Claro, yo sé que ustedes vuelven por otra cosa, pero ahora pueden hacerlo por su imaginación. Por una compañía aérea en plena selva se cae el avión. Una caída de avión es muerte segura para todos, ¿cierto? Y se murió en la selva. Van al rescate y no lo encuentran, es una selva agreste. Ya. Y por ahí pasan los coyotes, los animales salvajes, y se comen comido y todo. Entonces adquieren ellos la hidatidosis.
O sea, ese animal que come a la carne no va a ser la hidatidosis, sino la equinococosis. Si es una hiena, si es un lobo, ¿no? Entonces con eso adquiere la equinococosis. Entonces este a su vez va a defecar y va a transmitir a los herbívoros de ese lugar, de esas áreas. Y ya está, pues ya se diseminó. La equinococosis en la selva agreste, ahí está. Porque un individuo fue pues, con su quiste hidatídico y se murió por ahí. Y se la comieron ahí las hienas, los lobos que hay por ahí. Y se acabó. Entonces sí, pues existe esa posibilidad. ¿O no? Es posible que, claro, que sí hemos visto accidentes aéreos, claro. De esa donde se salvó nomás una de la hija de una bióloga que era profesora de San Marcos, la Juliana Kepke. Se salvó, no sé cómo salió, pero salió viva ella. Después de ser cuántos días apareció viva. La única. Entonces, como ven ustedes, sí es posible, sí es posible. Y también otra más simple. Cuando un paciente tiene hidatidosis pulmonar, cuando se rompe un quiste en el pulmón, ¿qué hace el paciente? Tiene vómica. ¿Vomita qué cosa? Líquido hidatídico al suelo. Y el perro se lo lame eso, se lo come el perro. El perro come todo, increíblemente. Y el perro se lo puede comer eso. O sea, ¿acaso el perro solamente come ricocán? Come de todo. Entonces el perro se lo come y el perro adquiere ahora sí la equinococosis también. Entonces sí, pues el hombre también es capaz de transmitir. Entonces, ¿de dónde viene que el hombre no es huésped intermediario? Sí es huésped intermediario también. Quizá no es el frecuente, pero sí es huésped intermediario. Entonces eso de accidental, yo no sé de dónde sacaron. Como les digo, eso es un eufemismo para no manejar y no corregir las condiciones sanitarias de los pueblos. Para eso es. Si seguimos llamándolo accidental, igualito vamos a seguir en eso. Igualito vamos a seguir, ¿por qué? Porque es una patología grave para la gente pobre. Es una patología que nosotros como cirujanos operamos 1, 2, 3, 100, 200, 500, va a terminar mi ciclo de cirujano, viene otro igual, opera 100, 200, 500, termina su ciclo y viene otro y así sucesivamente. Oye, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar eso? ¿Acaso nosotros nos sentimos realizados al operar un quiste hidatídico? Al contrario, yo me pongo a pensar cómo es posible que esta patología siga habiendo, ¿no? Con todo el desarrollo tecnológico, digital, la nanocirugía, la telecirugía, el descubrimiento del genoma humano, o sea, eso llama la atención realmente, porque eso produce una morbilidad muy grande. No digo mortalidad, pero sí morbilidad muy grande. Pacientes que hay que operar una vez, 2 veces, se complican, seguir operando. Es decir, para sacar adelante a un paciente, con cuántas pérdidas de horas hombre que se está dando en esos pacientes, ¿no? Se desintegra toda una familia por estar pendiente de un paciente que se está operando, que se opera por estas cosas. Imagínense, es terrible. Y el Estado, bien, gracias, peleándose en el Congreso a ver quién es más macho que el otro. Están en ese plan. Entonces no podemos estar nosotros así a espaldas de todo esto. Y es tiempo entonces de que cuando ustedes vayan a lugares donde hay esta patología, pues hagan un análisis adecuado y ver, a ver, qué pueden hacer ustedes en el lugar donde están para controlar esta hidatidosis. Ya conociendo todo esto, cómo es la transmisión, cuánto vive el parásito, cómo se puede llegar a diseminar todo esto, las formas, cómo podrían lograrse. Conociendo todo esto, empezamos a hacer los stops en cada área. ¿Cómo controlar eso? Ustedes dirán, bueno, si voy así como estoy, en estas condiciones en que estamos, no se va a poder controlar. El médico serumista va con su estetoscopio, su mandilito, y listo. Va a una posta, a un centro de salud. ¿Qué va a hacer? Entonces ustedes pónganse a pensar en 2 posibilidades. Uno es esa. ¿Ya? ¿Qué podrían hacer a pesar de todo? Estar ustedes en esos lugares. ¿Hasta dónde podrían avanzar? A ver.
hacer el control de hidratidosis en ese lugar donde ustedes han ido, hay hidratidosis. ¿Cómo hacer el control? ¿Qué medidas ustedes indicarían para que se haga? ¿Qué se les ocurre a ver a ustedes? Una campaña de lavado de manos o ¿Ah? una campaña de